¿Qué tal? Soy el doctor Miguel Ángel García Ruiz. Trabajo en el Departamento de Ciencia de la Computación y Matemáticas de la Universidad de Algoma, en Canadá. Voy a explicar esta ponencia titulada Tecnología de la Realidad Virtual aplicada a la educación. El contenido de la ponencia es Introducción a la Realidad Virtual, su clasificación, ejemplos, áreas de aplicación y proyectos en la educación y conclusiones. Bueno, voy a explicar qué es lo que hago en la Universidad de Algoma. Soy profesor investigador. Yo hago investigación sobre juegos serios, interacción humano-computadora, realidad virtual, ambientes virtuales aplicados a la educación. Doy cursos, doy clases de diseño de videojuegos, gráficas por computadora también. Son áreas que pues, están relacionadas con los ambientes virtuales en tercera dimensión. Como había mencionado, pues ahí están mis líneas de investigación también. Estoy interesado también en la aplicación de olores en interfaces educativas, cómo integrar el sentido del olfato también y cómo utilizar sonidos también en interfaces educativas. Ahí en esa diapositiva explico brevemente lo que hago de investigación. Juegos serios aplicado al aprendizaje de las ciencias, en particular enseñanza de la biología molecular. O sea que trabajo con modelos educativos en tercera dimensión de moléculas. También he trabajado con aplicaciones auditivas, cómo representar información de estructuras moleculares con sonidos. Ahora vamos a ver una introducción a la realidad virtual. ¿Qué es realidad virtual? Es un tema que pues tiene muchos años. El concepto de la realidad virtual tiene más de 40 años. Hasta hace poco, hasta unos 15 años o 20, es cuando se comenzaron a desarrollar aplicaciones. Aplicaciones educativas también tiene muy poco, desde hace unos 10 años o 15. Realidad virtual, ¿qué es? Vamos a definirlo. Es un ambiente virtual generado por computadora, también llamado mundo virtual, compuesto por gráficas en 3D, sonido, puede ser en 3D, 2D, imágenes, puede tener video también adentro del ambiente virtual. Y una característica es que los usuarios pueden interactuar con todo ese material virtual, pueden manipular su contenido, pueden navegar dentro de ese mundo virtual. También podemos definirla como una tecnología interactiva donde los usuarios pueden interactuar con el mundo virtual, que es este espacio en tercera dimensión, percibir información del mismo y usar dos o más sentidos para eso. Entonces pueden utilizar las personas dispositivos especiales para acceder a ese ambiente virtual, pero no es absolutamente necesario. Por ejemplo, un casco de realidad virtual, unos guantes de datos, etcétera. Que de eso voy a hablar en unos minutos. Aquí tenemos más definiciones. Los usuarios pueden interactuar, de nuevo, percibir información del mismo ambiente virtual utilizando dos o más sentidos. Hablando de sentidos, en esta diapositiva estoy explicando cómo podemos interactuar con nuestros sentidos en un ambiente virtual. O sea, el sentido del oído, podemos escuchar sonidos en tercera dimensión, efectos de sonido dentro del ambiente virtual. Podemos utilizar el sentido de la vista, observando gráficas en tercera dimensión, en 2D, imágenes, video, dentro de este ambiente virtual. El ambiente virtual se puede proyectar dentro de un casco, como se puede ver en la imagen del centro, o también puede proyectarse con un cañón de proyección. Podemos observarlo con gafas especiales también. El sentido del tacto también se ha utilizado en realidad virtual para interactuar con el ambiente virtual. Podemos percibir con el tacto presión, vibración, fuerzas, ¿sí? Todo esto es simulado dentro del ambiente virtual. Lo que no se ha explorado mucho es cómo utilizar el sentido del olfato, cómo utilizar olores dentro de este ambiente virtual, que es un área de investigación muy, muy reciente. También el sentido del gusto, cómo trabajar con sabores, ¿sí? Cómo trabajar con texturas de la comida dentro de este ambiente virtual.
Esos dos sentidos son los que menos se han explorado, cómo utilizar olores y cómo trabajar con el sentido del gusto, cómo interactuar con estos dos sentidos. Pero tienen propiedades muy específicas y muy importantes. Los olores nos permiten recordar cierta información y eso es algo muy valioso que puede servir en ambientes educativos. Características básicas de la realidad virtual. Debemos tener un ambiente en tercera dimensión, es altamente interactiva, es multisensorial, o sea que podemos utilizar dos o más sentidos a la vez. Es inmersiva, es una percepción que tenemos de estar ahí dentro del ambiente virtual. Enganchados, podríamos decir, al contenido. Y la realidad virtual o un ambiente virtual puede servir para representar un fenómeno microscópico o macroscópico. Microscópico en el caso de las ciencias pues puede ser representar moléculas. Macroscópico, bueno, podemos simular un ejercicio de física, por ejemplo, de gravedad, eso podría servir. Hay diferentes maneras de clasificar la realidad virtual. Una de ellas es utilizar un ambiente virtual de escritorio, que es una computadora personal o laptop que podemos utilizar para observar e interactuar con el ambiente virtual, como podemos ver en la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda podemos observar un ambiente completamente o totalmente inmersivo. Es cuando podemos utilizar la mayoría de los sentidos para interactuar con este ambiente virtual. Es donde podemos usar ciertos aparatos especiales, como se pueden ver ahí, un casco de realidad virtual y un guante de datos para poder percibir información táctil del ambiente virtual. En esta diapositiva estoy mostrando ejemplos de realidad virtual altamente inmersiva. Hace unos años se inventó este concepto de la cueva, que es como proyectar alrededor de la persona el ambiente virtual, utilizando dos o más cañones de proyección. Es un ambiente altamente inmersivo, la persona está justamente de pie dentro de este ambiente virtual. También los simuladores de vuelo están considerados como sistemas altamente inmersivos. ¿Por qué? Porque tenemos vibraciones, tenemos cambios de temperatura, podemos tener visualizaciones muy apegadas a la realidad, en fin. También, bueno, ahí estoy mostrando los guantes, el casco también. También podemos clasificar la realidad virtual como colaborativa o individual. Colaborativa donde dos o más personas están colaborando o cooperando dentro de un mismo ambiente virtual. Por eso estoy mostrando ahí en la imagen de la izquierda dos laptops que están accediendo al mismo ambiente virtual. La persona está representada con un avatar que es una representación gráfica misma de la persona, que podemos identificarla dentro de ese ambiente virtual. Y en la imagen de la derecha está mostrando una persona trabajando con un ambiente virtual. También podemos tener realidad virtual móvil, que es utilizando un teléfono inteligente o una tableta también. Aquí presenta ciertos retos. La inmersión es muy limitada por el tamaño de la pantalla, pero es útil. Esa pequeña inmersión sigue siendo útil. Y pues podemos mostrar ambientes en tercera dimensión también en ese tipo de dispositivos móviles. Además de que son interactivos, podemos con el tacto estar rotando ese objeto, como es un átomo el que se ve ahí en la imagen. Ahora, áreas del conocimiento que apoyan a la realidad virtual hay muchas. Ciencia cognitiva, gráficas por computadora, mecánica, electrónica, digital, interacción humano-computadora, en fin, hay muchas áreas del conocimiento que están apoyando a este tipo de tecnología. Aplicaciones de la realidad virtual en la educación, hay varias, sobre todo en las ciencias. Se ha aplicado para la investigación también, claro, y también se ha aplicado para el entrenamiento. Se ha hecho investigación y desarrollo desde los años 80 en cuanto a aplicar este tipo de tecnología en la educación. Por ejemplo, en biología molecular,
entrenamiento militar también, entrenamiento médico, entrenamiento técnico, por ejemplo, en plantas industriales, en armadoras de automóviles, etcétera. Obviamente para entrenar pilotos también, que es un área donde más se ha aplicado. Bien, aplicaciones de la realidad virtual en la educación y en el entrenamiento. En la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de entrenamiento militar, donde un soldado puede aprender a disparar ahí de manera adecuada, con cierta retroalimentación. La imagen de la derecha es un simulador médico. Son muy útiles esos simuladores médicos, donde permite el estudiante de medicina percibir con el tacto y con la vista cómo ciertos aspectos en los que tienen que entrenarse. Últimamente se ha pensado agregar olores a estos simuladores y eso va a permitir aumentar el grado de inmersión. Es un sentido más con el que podemos trabajar. La imagen de abajo, a la izquierda, es un modelo de proyección en tercera dimensión de una molécula, que también se ha trabajado mucho sobre eso. Entonces, muchos estudiantes de medicina, de biología, de química han utilizado modelos interactivos en tercera dimensión de moléculas. Este es un proyecto de investigación, realidad virtual en la educación, el proyecto NICE, que fue llevado a cabo por un grupo de personas dirigido por la doctora Russo. Es investigación sobre realidad virtual colaborativa aplicado a niños, donde ellos pueden aprender, por ejemplo, cómo cultivar en un jardín virtual, cómo cultivar verduras y ese tipo de cosas. Ese proyecto fue muy importante porque los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, fueron muy importantes. Ahí se demostró que un ambiente virtual educativo puede servir para los niños, claro, sin sufrir alguna consecuencia, son ambientes seguros y pueden observar en corto tiempo cómo pueden crecer ese tipo de verduras que ellos cultivaron en muy corto tiempo, en fin, o sea, pueden manipular algunas variables de manera muy fácil. Este otro proyecto, el proyecto Science Space, también es importante porque se demostró que la realidad virtual, este tipo de tecnología, pues es muy útil para las ciencias, para la enseñanza de las ciencias. Facilita bastante el utilizar modelos interactivos en tercera dimensión, como la enseñanza de moléculas o física también. Este otro proyecto es más reciente, que es para la aplicación de los ambientes virtuales en la enseñanza de idiomas. Por ejemplo, la imagen de la izquierda es un ambiente virtual colaborativo donde se enseña el idioma italiano. La imagen de la derecha es del British Council, donde enseñan el inglés. Esos dos ambientes virtuales, bueno, esas imágenes son de un ambiente virtual en tercera dimensión en línea que se llama Second Life. Second Life fue creado hace unos años. No es realmente un videojuego, se considera como un ambiente, una red social en tercera dimensión, donde cada participante está representado por un avatar, que es una representación gráfica de una persona. Y ellos pueden interactuar con los avatars, los participantes de estos mundos virtuales. Y dentro de Second Life hay áreas educativas, donde se imparten clases, como si estuvieran las personas en un aula. Como en el caso que podemos ver aquí en las imágenes. Entonces, Second Life ha sido un ejemplo claro de lo que podemos hacer en la educación para la enseñanza de una segunda lengua. Se han escrito ya muchos artículos y libros al respecto. Ahora, vamos a hablar sobre beneficios de la realidad virtual en la educación. La realidad virtual apoya el aprendizaje de información compleja, la hace más saliente, más concreta de alguna manera. Podemos interactuar con esta información con muchos sentidos y eso parece que puede ayudar a apoyar a aprender algún concepto.
Con la realidad virtual podemos comprender fenómenos microscópicos y macroscópicos que no serían fáciles de demostrar o de aprender con materiales convencionales, como es el caso de la biología molecular. Podemos analizar modelos desde distintos ángulos y utilizando diversas variables, de manera intrínseca o extrínseca. Intrínseca porque podemos ver un modelo desde adentro. Por ejemplo, una molécula la podemos observar desde adentro, cosa que sería muy difícil de hacer con un modelo molecular de plástico, por ejemplo. El uso de simulaciones en escenarios peligrosos. Los estudiantes no tendrían problema en hacer experimentos virtuales de química, por ejemplo. No tendrían riesgos que quizás los tendrían en un laboratorio de química convencional. El aprendizaje es colaborativo, apoya la colaboración porque tenemos una serie de herramientas que nos permite hacer eso precisamente. Poder estar en contacto, en colaboración con otros estudiantes a la vez. Podemos tener un área de chat, podemos tener información gestual, por ejemplo, comunicación gestual, mensajes de texto, voz. Podemos tener comunicación por voz dentro de un ambiente virtual. Entonces eso nos facilita la comunicación entre estudiantes y podemos tener actividades técnicas con ese tipo de herramientas de comunicación. Hay algunas teorías de la educación que apoyan a la realidad virtual en la educación, sus aplicaciones. Bueno, en este caso el constructivismo, que nos permite aprender haciendo, experiencias de primera mano, acciones en un ambiente virtual que pueden promover el aprendizaje. La teoría de método de respuesta física total de Asher, que es la combinación de estímulos kinestéticos, auditivos y visuales que fácilmente los podemos tener en un ambiente virtual. Por ejemplo, para aprender un idioma, una segunda lengua. La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, esa es muy importante, esa se apega mucho al uso de esta tecnología, que es el uso de canales sensoriales, visual, auditivo, sus capacidades para aprender. Entonces podemos utilizar 2 o más sentidos sensoriales, como en el caso del visual y auditivo, para aprender utilizando esta tecnología. Realidad virtual y la usabilidad. Para que funcione realmente, para que le sirva al estudiante, el ambiente virtual debe tener alta usabilidad. ¿Qué es usabilidad? La usabilidad mide qué tan eficaz, eficiente, qué tan satisfactorio de uso es un producto digital, en este caso un ambiente virtual, donde los usuarios realizan algo ahí dentro de ese ambiente virtual. Entonces, la usabilidad permite que fácilmente los estudiantes puedan utilizar este ambiente virtual para aprender. Y eso es muy importante. Entre más usabilidad tenga un ambiente virtual, mejor. Ahora voy a hablar brevemente sobre mis proyectos de investigación. Tengo un proyecto sobre realidad virtual para la enseñanza del idioma inglés. Es un ambiente virtual que creamos, es un pueblo virtual donde los estudiantes pueden recorrer sus calles, pueden escuchar ciertos efectos de sonido dentro del ambiente virtual. En la imagen de en medio podemos ver el mapa de esta pequeña ciudad, donde las calles tienen nombre, tienen que seguir los estudiantes ciertas instrucciones de cómo ir de una calle a otra, donde pueden doblar a la izquierda, a la derecha. Entonces tienen que aprender en inglés ciertos conceptos que no son tan fáciles o no son muy fáciles de entender leyendo un libro nada más. Entonces, este tipo de ambientes virtuales facilitaría ciertos conceptos que hay que aprender en inglés. Ahora también me interesa mucho el área de la enseñanza de la biología molecular. He trabajado esto en teléfonos móviles, en teléfonos inteligentes. Ahí he mostrado en un pequeño ambiente virtual una molécula, como se puede ver ahí en la imagen del medio, donde los estudiantes pueden manipularla y pueden aprender ciertas cosas de ciertos aspectos de los átomos y las uniones de esos átomos en una molécula virtual como la que se puede ver ahí. He comenzado a trabajar con olores
en ambientes virtuales. He estado haciendo estudios de usabilidad iniciales, un prototipo con esta ciudad virtual para poder integrar olores. Hasta ahora, bueno, es un concepto nada más que hemos probado con hojas de menta para ver la reacción de los estudiantes, cómo utilizarían el ambiente virtual oliendo este tipo de hojas, ¿no? Es simplemente, pues, es una prueba de un prototipo muy sencillo. Pero la idea es construir un aparato que genere olores, 2 o más olores. Y eso nos va a permitir integrar olores dentro de la simulación de este pueblo virtual. Bien, en conclusión, la realidad virtual tiene mucho potencial para la enseñanza de idiomas y de las ciencias, al menos, para entrenamiento técnico también. Es una tecnología que ha madurado mucho en los últimos 25 o 30 años. Las tecnologías de videojuegos actuales pueden servir para construir ambientes virtuales. Se usan, de hecho, para eso. Para que sea efectivo y eficaz y eficiente, el sistema de realidad virtual debe tener alta inmersión y alta usabilidad también. La realidad virtual apoya el aprendizaje colaborativo porque ofrece o puede ofrecer diversas herramientas para eso. Y la tendencia, pues, es crear ambientes virtuales para aplicaciones móviles y en línea. Entonces concluimos que la tecnología ahí está, funciona, pero debe ser bien diseñada, debe tener alta usabilidad para que pueda usarse de manera satisfactoria en un ambiente educativo. Es todo, muchas gracias.